Aurelia Méndez tenía 75 años cuando la enfermedad comenzó a devorarle el cuerpo con una lentitud implacable. Vivía en una casa modesta, limpia, ordenada hasta el extremo, en un barrio tranquilo donde las tardes parecían repetirse iguales desde hacía décadas. Su esposo, Ernesto, también jubilado, compartía con ella los días silenciosos, marcados por rutinas rígidas y una calma que, en apariencia, parecía suficiente. Aurelia siempre había sido una mujer firme. No cruel, no indiferente, solo profundamente convencida de que la disciplina era la única herencia valiosa que podía dejar. Crió a su único hijo, Daniel, bajo esa idea: esfuerzo, responsabilidad, autosuficiencia. Nunca palabras dulces en exceso, nunca abrazos largos. El amor se demuestra preparando a los hijos para la vida, solía decir. Cuando Daniel perdió su empleo en la fábrica, el golpe fue devastador. Tenía 38 años, una esposa, Laura, y un hijo pequeño, Mateo, de apenas 5 años. La noticia llegó una tarde gris, cuando Daniel se presentó en casa de sus padres con el rostro vencido. «Mamá, papá, me despidieron», dijo con la voz rota, sentado frente a ellos en la mesa del comedor. Ernesto bajó la mirada. Aurelia no dijo nada de inmediato. Sus manos se cerraron lentamente sobre el mantel. «¿Y ahora qué piensas hacer?», preguntó finalmente, con tono seco. «Buscaré trabajo, claro, pero no será inmediato. Pensé que, tal vez podríamos quedarnos aquí un tiempo. Solo mientras me estabilizo». Laura apretó la mano de Daniel con fuerza. Mateo, ajeno a la gravedad del momento, jugaba con un carrito en el suelo. Aurelia sintió un nudo en el pecho. No por falta de amor, sino por miedo. Miedo al desgaste, a la dependencia, a que aquel tiempo se volviera permanente. Pensó en su edad, en la pensión ajustada, en las fuerzas que ya no eran las mismas. «No», dijo finalmente, sin levantar la voz. «No es buena idea». Daniel la miró, incrédulo. «¿Cómo que no, mamá? Si te ayudamos ahora, te quedarás cómodo. Postergarás la búsqueda. Y luego, seremos nosotros quienes no podamos con la carga». «No somos una carga», intervino Laura, con lágrimas en los ojos. «Somos su familia». Aurelia evitó mirarla. «Precisamente por eso», respondió. «Porque los quiero, no debo permitirlo». Daniel se levantó de golpe. «Cuando me enseñaste a ser fuerte, nunca pensé que sería contra ti», dijo con amargura. «Vámonos, Laura». Ernesto intentó hablar, pero el silencio ya se había instalado. La puerta se cerró sin despedidas. Las semanas siguientes fueron un desierto. Daniel buscó empleo sin éxito. Los ahorros se agotaron. Mateo comenzó a enfermar. Primero una tos persistente, luego fiebre. El médico recetó medicamentos que Daniel no pudo comprar completos. «Papá, necesito ayuda», llamó por teléfono una noche, con la voz quebrada. «Mateo está muy mal». Aurelia escuchó desde la habitación. Ernesto cubrió el auricular con la mano. «Es nuestro nieto», susurró él. «No», respondió ella, temblando. «Si cedemos ahora, nunca se irá». Ernesto colgó en silencio. Mateo murió una madrugada fría, en una pequeña clínica pública. Daniel sostuvo el cuerpo de su hijo durante horas. Laura gritó hasta quedarse sin voz. Nadie llamó a Aurelia. Nadie volvió a tocar su puerta. El vacío que dejó la muerte del niño fue absoluto. Daniel se alejó definitivamente. Cambió de ciudad. Cortó todo contacto. Aurelia enfermó poco después. El diagnóstico fue grave. El deterioro rápido. Durante las noches, en medio del dolor físico, la culpa comenzó a susurrarle. «No quise hacerte daño», murmuraba al vacío. «Solo quise enseñarte a ser fuerte». Ernesto la escuchaba llorar en silencio. Aurelia murió una madrugada,
con los ojos abiertos y una última palabra que jamás logró pronunciar completa. Per. Su cuerpo descansó. Su esencia, no. Daniel vivía solo en un pequeño departamento, cercano a la fábrica donde, tras meses de insistencia, había logrado conseguir empleo. Era un lugar austero, con muebles heredados y paredes desnudas. Laura se había quedado con sus padres después de la muerte de Mateo. El dolor había abierto una distancia que ninguno supo cerrar. Daniel no la culpaba. Apenas podía sostenerse a sí mismo. Las noches eran lo peor. El silencio se volvía espeso, cargado de recuerdos que no pedían permiso. Daniel solía sentarse en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, mirando la nada. En esos momentos, la imagen de su madre aparecía sin aviso, su voz firme, su mirada severa, aquella negativa que había sellado tantas pérdidas. No fue por egoísmo, se repetía. Ella creía estar haciendo lo correcto. La primera manifestación ocurrió una madrugada lluviosa. Daniel estaba medio dormido cuando escuchó el sonido inconfundible de una silla arrastrándose en la cocina. Abrió los ojos de golpe. El departamento estaba en penumbra. «Laura», susurró, sabiendo que era imposible. No hubo respuesta. Se incorporó con cautela y caminó descalzo hasta la cocina. La silla estaba fuera de lugar. El reloj de pared marcaba las 3:15. Un frío extraño le recorrió la espalda. «Esto no es real», murmuró. Durante días, nada volvió a ocurrir. Daniel se convenció de que había sido el cansancio, la mente quebrada por el insomnio. Hasta que comenzó a percibir el aroma. Lavanda. El mismo perfume que Aurelia había usado toda su vida. El olor aparecía cuando estaba solo. Siempre cuando el cansancio lo vencía. Siempre cuando pensaba en Mateo. Una noche, al entrar al departamento, encontró una fotografía caída sobre la mesa. Era una imagen antigua, Daniel de niño, tomado de la mano de su madre. Él estaba seguro de haberla guardado en una caja. «Basta», dijo en voz alta. «Esto no es gracioso». El aire se volvió pesado. Entonces la escuchó. «Daniel». No fue un sonido claro, ni una voz plena. Fue una vibración, una presencia que atravesó la habitación y se alojó en su pecho. Daniel cayó de rodillas. «Mamá», susurró, con terror y anhelo mezclados. «¿Eres tú?». No hubo respuesta verbal. Solo una sensación profunda de tristeza, de súplica. Daniel lloró como no lo había hecho ni siquiera el día del entierro de su hijo. Las manifestaciones se repitieron. Luces que parpadeaban. Objetos que cambiaban de lugar. El perfume persistente. Y, sobre todo, esa sensación de compañía cuando la soledad era absoluta. Daniel comenzó a hablarle en voz alta. «¿Por qué ahora?», preguntaba. «¿Por qué no cuando estabas viva?». La respuesta nunca llegó en palabras, pero el peso emocional era evidente. No había amenaza. No había ira. Solo un dolor que buscaba ser escuchado. Una tarde, Daniel visitó a su padre. Ernesto había envejecido de golpe. Su espalda estaba encorvada, su voz apagada. «Papá», dijo Daniel, después de un largo silencio. «Necesito decirte algo». Ernesto levantó la mirada. «Te escucho, hijo». «Mamá, se me aparece». El anciano frunció el ceño. «¿Cómo dices?». «Siento su presencia. La escucho. No estoy loco». Ernesto suspiró con tristeza. «Daniel, todos cargamos culpas. Tu madre tomó decisiones difíciles. Ya no está. No te atormentes más». «No me crees», dijo Daniel, con amargura. «Creo que estás herido», respondió Ernesto. «Y que el dolor adopta muchas formas». Daniel también se lo contó a Laura.
Ella lo escuchó con atención, pero su mirada reflejaba duda. Tal vez necesitas ayuda profesional, sugirió con suavidad. Lo que vivimos fue demasiado. Daniel dejó de insistir. Aprendió a guardar silencio. A convivir con la presencia invisible que solo él parecía percibir. En la fábrica, su rendimiento comenzó a resentirse. Un día, durante el descanso, el tema surgió sin intención. Daniel hablaba con Marcos, un compañero mayor, de voz pausada y mirada atenta. A veces siento que no estoy solo, dijo Daniel, sin mirarlo. Aunque lo esté. Marcos lo observó con seriedad. ¿Te refieres a presencias? Daniel se tensó. ¿Por qué preguntas eso? Porque hay energías, respondió Marcos. Personas que no logran marcharse. No por maldad, sino por asuntos pendientes. Daniel lo miró por primera vez. ¿Crees en eso? No creo, dijo Marcos. Lo he visto. Daniel guardó silencio. Si una energía se manifiesta, continuó Marcos, es porque necesita algo. Resolver. Pedir. Liberarse. ¿Y cómo se hace eso? Marcos dudó un instante. Hay gente preparada. Discreta. No charlatanes. Yo acudí una vez. Y funcionó. Daniel negó con la cabeza. Esto es una locura. Más loco es vivir cargando algo que no te pertenece, respondió Marcos. Piénsalo. Esa noche, al llegar a casa, el perfume de lavanda era más intenso que nunca. Daniel se sentó en la cama, con las manos temblando. ¿Qué quieres de mí, mamá? Preguntó en voz baja. Dímelo. Por primera vez, la presencia se sintió distinta. Como un peso que imploraba ser soltado. Daniel comprendió que ya no podía seguir ignorándolo. Durante varios días, Daniel intentó convencerse de que no debía hacer nada. Iba al trabajo, regresaba a casa, evitaba pensar. Aún así, la presencia no se disipó. No era invasiva, no causaba miedo abierto, aunque sí un cansancio profundo, como si alguien se apoyara constantemente en su espalda. Dormía poco. Soñaba con su madre de espaldas, inmóvil, como esperando algo que él no sabía entregar. Una noche despertó sobresaltado. El perfume de lavanda era tan intenso que le ardieron los ojos. Se incorporó de golpe. Mamá, dijo en voz alta. Si eres tú, dime qué hacer. El silencio respondió, aunque no era vacío. Daniel comprendió que seguir resistiéndose solo prolongaba el sufrimiento, el suyo y el de aquello que lo acompañaba. Al día siguiente, durante el descanso en la fábrica, buscó a Marcos. Háblame de ese lugar, dijo sin rodeos. Marcos lo observó con seriedad. No es un consultorio común, advirtió. No hay anuncios. No cobran como negocio. Solo ayudan a quien llega con una carga real. ¿Dónde queda? Marcos anotó una dirección en un papel. Ve solo. Y escucha más de lo que hables. El lugar estaba en una calle estrecha, lejos del ruido. Una casa antigua, de fachada sencilla, casi invisible. Daniel dudó antes de tocar. Por un instante pensó en marcharse. Entonces sintió nuevamente esa presión en el pecho, como un ruego silencioso. Llamó. La puerta se abrió lentamente. Una mujer anciana apareció. Tenía el cabello completamente blanco, recogido con sencillez. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían observar más allá del cuerpo. Pasa, dijo antes de que Daniel pudiera hablar. El interior olía a hierbas secas y cera. No había imágenes religiosas visibles, solo objetos simples, madera, telas claras. Daniel se sentó frente a ella, nervioso. No sé por dónde empezar, confesó. La mujer lo miró fijamente. No necesitas hacerlo, respondió. Traes una energía adicional contigo.
No te pertenece del todo. Daniel se estremeció. ¿Cómo lo sabe? Cuando una esencia permanece, explicó la anciana, deja huella en quien más ama. Se manifiesta con olores, sonidos, presencias. No para asustar, sino para ser reconocida. Daniel tragó saliva. Es mi madre, dijo. Murió hace meses. La anciana asintió lentamente. No logró cerrar un ciclo, continuó. Hay emociones que atan, culpa, arrepentimiento, palabras no dichas. Cuando eso ocurre, la conciencia no descansa. No está viva, no está perdida. Está suspendida. ¿Por qué se me aparece a mí? Porque eres el vínculo directo de aquello que quedó inconcluso, respondió. Y porque aún estás dispuesto a escuchar, aunque te duela. Daniel bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a caer. Nunca me pidió perdón, susurró. Nunca reconoció lo que pasó. La anciana cerró los ojos un instante. Ahora lo hace, dijo con suavidad. Aunque no con palabras humanas. Ella se manifiesta porque necesita que tú la escuches y aceptes. El perdón debe ser mutuo para que pueda marcharse. Daniel levantó la mirada, confundido. ¿Yo también debo pedirle perdón? Sí, respondió la mujer. Por el rencor, por el silencio, por haber llevado la herida como una condena eterna. Daniel negó con la cabeza. Mi hijo murió, dijo con la voz quebrada. ¿Cómo se perdona algo así? La anciana lo miró con compasión. El perdón no justifica, explicó. Libera. Mientras no ocurra, ambos permanecerán atados a ese momento. Ella no puede avanzar. Tú no puedes sanar. Daniel cerró los ojos. La presencia se intensificó, como si el aire se hubiera vuelto más denso. ¿Está aquí?, preguntó. Sí, respondió la anciana. Y escucha. La mujer encendió una vela y colocó sus manos sobre la mesa. Habla, le indicó. No a mí. A ella. Daniel respiró hondo. Su voz temblaba. Mamá, comenzó. Me dolió que no nos ayudaras. Me dolió sentir que no éramos importantes. Cargué con eso todos estos años. Cargué con la muerte de Mateo, y con tu silencio. El aire pareció vibrar. Daniel sintió un calor repentino en el pecho. Pero también sé que no actuaste por maldad, continuó. Tenías miedo. Y yo también me alejé sin escuchar. Las lágrimas corrían sin control. Te perdono, dijo finalmente. Y te pido perdón por no dejarte explicar, por odiarte cuando ya no estabas. La vela titiló con fuerza y luego se estabilizó. El perfume de lavanda comenzó a disiparse lentamente. La anciana asintió. Ella te agradece, dijo. Y te pide perdón. Necesitaba que lo supieras. Daniel se quedó en silencio, exhausto, pero liviano. Como si algo se hubiera desprendido de su cuerpo. ¿Se irá?, preguntó. Sí, respondió la anciana. Cuando el perdón es sincero, la esencia encuentra descanso. Al salir de la casa, Daniel sintió por primera vez en mucho tiempo que el aire era suyo. No había perfume. No había peso. Solo un silencio distinto. Uno que no dolía. Después de la visita a la anciana, Daniel regresó a su departamento con una sensación que jamás había experimentado, ligereza. La presión constante en su pecho había desaparecido. La presencia de su madre ya no lo perseguía con culpa, sino que parecía acompañarlo con un silencioso alivio, como si lo hubiera estado esperando todo este tiempo para escuchar las palabras que necesitaba decir. Esa noche, se sentó frente a una vieja fotografía de Mateo y, por primera vez, pudo llorar sin sentir que la tristeza lo asfixiaba. Lo siento, hijo, y gracias, susurró. Por todo lo que nos tocó vivir. Al día siguiente,
Daniel decidió que era momento de acercarse a su padre. La relación con Ernesto había quedado marcada por la distancia que la muerte de Mateo y el distanciamiento posterior habían creado. Cada encuentro había sido tenso, lleno de silencios que pesaban más que las palabras. «Papá», dijo Daniel al entrar en la casa de Ernesto. «Quiero hablar contigo». Ernesto levantó la vista del periódico, sorprendido por la determinación de su hijo. «¿De qué se trata, hijo?» «De mamá, de nosotros, de lo que pasó después de Mateo. Quiero reconciliarnos». Ernesto lo observó largo rato. Su corazón se agitaba. Había sentido la distancia, el rencor silencioso, y también había sufrido, pero nunca encontró la manera de acercarse sin incomodidad. «Daniel», dijo con voz quebrada. «Yo también quiero eso». Se abrazaron. Largos minutos en los que las lágrimas y los suspiros llenaron la sala. Fue un abrazo de perdón, de aceptación, de dolor compartido y finalmente liberado. En los días siguientes, comenzaron a hablar, a recordar a Aurelia y a Mateo, a reír por pequeñas cosas que les recordaban a los tiempos más felices. Daniel contaba cómo había sentido la presencia de su madre, y Ernesto escuchaba sin escepticismo, comprendiendo que, aunque no lo hubiera percibido igual, el dolor de su hijo era real. Una tarde, Daniel decidió llamar a Laura. Había esperado demasiado, y sabía que no podía prolongar más la distancia que la había separado de su esposa. «Laura», dijo al teléfono. «Quiero que volvamos a hablar. Que empecemos de nuevo». Laura guardó silencio por unos segundos, conteniendo emociones que hacía tiempo habían estado reprimidas. Daniel respondió suavemente. «Sí. También quiero eso». Cuando finalmente Laura regresó, y con ella la pequeña Emma, su hija recién nacida, la casa de Ernesto se llenó de nuevo de risas y pasos, de voces y aromas familiares. La presencia de Aurelia, que antes era inquietante, ahora se sentía como un abrazo distante pero sereno, como si su espíritu finalmente hubiera encontrado paz. Una noche, mientras Daniel revisaba viejas fotografías, percibió un ligero aroma de lavanda en la habitación. No se asustó ni lo sintió doloroso. Sonrió y susurró: «Gracias, mamá. Descansa». Y, efectivamente, nunca más sintió la presión en el pecho, ni escuchó susurros, ni percibió cambios extraños en el departamento. La esencia de Aurelia había encontrado su camino, y con ella, Daniel y Ernesto también encontraron el suyo. Los días se llenaron de encuentros familiares, comidas compartidas y pequeñas celebraciones que antes parecían imposibles. Daniel aprendió a vivir con la pérdida de Mateo sin que ésta definiera su vida. Ernesto encontró nuevamente un vínculo cercano con su hijo, y Laura y Emma se integraron con naturalidad a las rutinas, creando un hogar en el que la ausencia de Aurelia ya no dolía, sino que se recordaba con respeto y gratitud. Una tarde, mientras compartían un café en la terraza de Ernesto, Daniel y su padre se miraron y rieron por un recuerdo que Aurelia solía comentar cuando Daniel era niño. «¿Recuerdas cuando mamá decía que nunca debía quedarme dormido con los zapatos puestos?», dijo Daniel. Ernesto sonrió. «Sí, y siempre me preguntaba por qué no le hacías caso». Rieron juntos, y en esa risa hubo liberación, hubo reconciliación. La historia de dolor y distancia había terminado, reemplazada por aceptación, perdón y la certeza de que algunas presencias, aunque invisibles, solo buscan ser escuchadas antes de encontrar su descanso. El ciclo que Aurelia había dejado inconcluso finalmente se cerró, y la familia volvió a ser lo que debía, un hogar unido, con memoria, amor y respeto por los que se habían ido. La casa de Ernesto nunca había estado tan viva. La risa de Emma, los pasos ligeros de Laura y la conversación constante de Daniel llenaban cada rincón, transformando los silencios que antes habían sido pesados en un murmullo cálido de vida. Después de tanto dolor, después de la pérdida de Mateo, después de la distancia que parecía insalvable, la familia se reunía de nuevo. Daniel había aprendido a vivir con la ausencia, y esa ausencia se había transformado en presencia, una memoria serena, un legado emocional que Aurelia había dejado para que ellos comprendieran que incluso los errores nacen de la intención de cuidar. Su madre nunca le había pedido perdón en vida,
pero ahora, en el recuerdo y en la experiencia de lo que él había sentido, Daniel entendía el verdadero sentido de sus decisiones. La culpabilidad y la rabia habían dado paso al entendimiento y al perdón. Una tarde, mientras el sol entraba por la ventana y bañaba la sala con luz dorada, Daniel se sentó junto a Ernesto, tomando un café y mirando a Laura jugar con Emma en la alfombra. «Es increíble cómo todo puede cambiar», dijo Daniel, con voz suave. «A veces siento que mamá todavía está aquí, pero de una forma distinta». Ernesto asintió. «Sí», respondió. «No físicamente, pero su enseñanza, su presencia, eso nunca se va. Solo cambia de forma». Daniel sonrió, recordando las noches en que el perfume de lavanda lo había acompañado, y como la guía de la anciana le había enseñado a escuchar. Ahora comprendía que esas manifestaciones no eran amenazas ni castigos, sino intentos de cerrar un ciclo. Y ese ciclo se había cerrado. Laura se acercó, con Emma en brazos, y se sentó junto a ellos. «Creo que mamá Aurelia quería asegurarse de que aprendiéramos a escucharnos», dijo con suavidad. «Incluso desde el más allá, su amor nos guió». Daniel miró a su hija recién nacida y luego a su padre. Un calor profundo lo llenó. «Sí», respondió. «Ahora entiendo que el perdón no es solo para quien lo pide, sino también para quien lo da». Ernesto apoyó su mano sobre la de Daniel. «Y también nos recuerda que la familia, aunque se fracture, puede reconstruirse si hay voluntad de amar y de comprender». Ese día, decidieron hacer algo que habían postergado durante años: visitar la tumba de Mateo. Daniel cargó la pequeña lápida con cuidado, dejando flores frescas. Laura sostuvo a Emma mientras Ernesto se inclinaba junto a su hijo. Daniel cerró los ojos y habló en voz baja, no con rencor, no con tristeza abrumadora, sino con gratitud y aceptación. «Hola, hijo. Mamá y yo hemos hablado», susurró. «Estamos juntos de otra manera. Te recordamos siempre, y ahora podemos vivir sin el peso que nos impedía avanzar». Sintió una brisa suave recorrer su rostro, y por un instante, juró percibir un aroma familiar: lavanda. Esta vez no era angustiante. Era un abrazo silencioso, una señal de que todo estaba bien. Aurelia había encontrado su descanso, y con ella, la familia de Daniel también. En los días siguientes, la rutina familiar se volvió un tejido de pequeños momentos que celebraban la vida. Daniel compartía con su padre historias de su infancia, recordaban a Aurelia con cariño y respeto, y se permitían reír de nuevo, sin culpa ni dolor. Laura y Emma se integraron completamente a la casa de Ernesto, creando un hogar lleno de amor, memoria y respeto por quienes los habían guiado incluso después de partir. Una noche, mientras Daniel acomodaba algunos libros en la estantería, encontró un cuaderno antiguo de Aurelia. Lo abrió con cuidado y vio anotaciones sobre su vida, sus decisiones, sus miedos y también sus esperanzas. Entre las páginas había una nota dirigida a Daniel. «Hijo mío, sé que tomé decisiones que no comprendiste. Mi intención nunca fue lastimarte. Quise que aprendieras a sostenerte solo, porque sabía que eras fuerte y quería prepararte para la vida. Te pido perdón por el dolor, y te dejo mi amor para que siempre te guíe. Escucha, entiende, y sé feliz». Daniel cerró los ojos, con el cuaderno apretado contra el pecho. Sintió una paz que no había conocido en décadas. Aurelia había dejado un legado más allá de su vida, la lección de amor, disciplina y perdón que permitiría que su familia viviera plenamente. Ernesto entró en la habitación. «¿Todo bien?», preguntó, sonriendo. «Sí», dijo Daniel, con voz emocionada. «Todo está bien ahora». Y así, la familia se reunió por completo, construyendo un presente en el que la memoria de los que partieron coexistía con la vida que seguía. Aurelia había partido, pero su enseñanza y su amor continuaban, entre risas, conversaciones y la certeza de que algunas presencias solo necesitan ser escuchadas para encontrar su paz. El hogar se llenó de esperanza, y con ello, de la certeza de que el amor verdadero perdura, incluso más allá de la vida. Dale like y suscríbete al canal para subir más contenido. Gracias.